Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: «Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo». Entonces Jesús exclamó: «¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho». Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y después de ese momento, éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio?». Les respondió Jesús: «Porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran la fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí y para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes». Palabra del Señor. Queridos hermanos, un día después de haber celebrado las fiestas en honor al Divino Salvador del mundo, la liturgia nos presenta este episodio de cómo Jesús expulsa este demonio de este niño que los discípulos no pudieron expulsar. Recordemos hace un par de semanas cómo el Señor envió a misionar a los discípulos y les dijo: prediquen la conversión, anuncien el reino de los cielos, y junto con esas dos cosas les voy a dar la potestad para acompañarlos con signos y milagros. Y por eso el Señor les dio la potestad para sanar a los enfermos y para expulsar a los demonios también. Entonces, claro, al regresar de la misión, el Señor no es que les haya dicho: vaya, hasta aquí llega los poderes que ustedes tienen, ya no los pueden ejercer. Claro que no, sino que el Señor se los deja, ¿verdad? Y todo, el Señor tiene la potestad para quitar y poner, ¿verdad? Entonces los deja para que también ellos, en el crecimiento personal de su fe, vayan viendo cómo Dios puede obrar a través de la palabra y sus manos también. Entonces, al final, hoy nos da una enseñanza sobre la falta de fe, así como le sucedió a Pedro cuando caminó sobre las aguas, así como le ha sucedido a los discípulos en distintos episodios también, por ejemplo, cuando el viento y el mar amenazaban con darle vuelta a la barca por sobre iban los apóstoles y que Jesús dormía en popa, y así el Señor dice: a ustedes les hace falta fe. Queridos hermanos, a veces nosotros que obramos en nombre del Señor hemos visto también cómo Dios nos ha ocupado como instrumentos suyos. A veces nosotros vemos cómo el problema que tenemos enfrente, o el obstáculo que tenemos enfrente, o el desafío que tenemos enfrente puede ser mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar, de lo que somos capaces. Eso es algo que me ha pasado a mí. Yo he tenido un problema enfrente y yo a veces he sentido que ese problema es muchísimo más grande de mi propia capacidad, y cómo voy a ser capaz yo de resolverlo. Y claro, es ver el problema, fijarnos en el problema y olvidarnos del Señor. Ahí es a donde el Señor siempre nos recuerda: yo estoy contigo. Yo soy el que te doy el poder, yo soy el que te doy la fuerza, yo soy el que te doy el consuelo también y la capacidad necesaria para salir adelante de ese problema, para superar ese obstáculo, para sanar ese sufrimiento, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros, queridos hermanos, no tenemos que olvidar. Dios no nos escoge, yo lo he escuchado muchísimas veces. Dios no nos escoge y nos pone pruebas que nosotros no vayamos a ser capaces de superar. Dios nos pone las pruebas según nuestra capacidad, sabiendo de que nosotros, unidos a Él, vamos a lograr mucho. Pero ahí es a donde tenemos que ir creciendo siempre en la fe, la esperanza y la caridad, virtudes que Dios ha sembrado en nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.